Imagínese estar encerrado en la misma celda que Catherine Knight, la infame caníbal australiana, o Aileen Wuornos, la célebre asesina en serie. Estas mujeres no solo infundieron miedo en la sociedad, sino también terror dentro de los muros de la cárcel. En este vídeo, exploramos las vidas de las mujeres más temidas de la cárcel, profundizando en sus escalofriantes historias y en el reino del terror que mantuvieron entre rejas. Krista Pike. En una prisión de máxima seguridad existe una jerarquía de poder entre los reclusos. En la cima está Krista Gale Pike, conocida por sus terroríficos crímenes. Nacida el 10 de marzo de 1976 en Virginia Occidental, Krista tuvo una infancia dura marcada por el divorcio de sus padres y sus frecuentes mudanzas, lo que la llevó a abandonar la escuela secundaria. A los 18 años, Krista ingresó en el Job Corps, un programa gubernamental para jóvenes con problemas, en Knoxville, Tennessee. Allí, su vida dio un oscuro giro. En enero de 1995, Krista, su novio Tadaril Sheep y su amiga Shadola Peterson cometieron un horrible crimen. Atrajeron a Colleen Slemmer, otra estudiante de Job Corps, a una zona aislada, fingiendo ofrecerle paz. Impulsada por los celos, Krista creyó que Colleen intentaba robarle a su novio. Durante 30 minutos, golpearon y asesinaron brutalmente a Colleen. Krista incluso se llevó un trozo del cráneo de Colleen como trofeo. Este acto salvaje conmocionó a la nación y condujo a la rápida detención de Krista. Declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a muerte, Krista se hizo famosa en la prisión de mujeres de Tennessee. Sus crímenes y su comportamiento violento la convirtieron en una figura temida. En marzo de 2004, su reputación creció cuando ella y otra reclusa, Natasha Cornett, se vieron implicadas en un intento de asesinato de otra reclusa. Este incidente demostró la continua capacidad de Krista para la violencia, incluso bajo estricta vigilancia penitenciaria. Las interacciones de Krista con el personal penitenciario también han sido problemáticas. Ha recibido numerosas infracciones por incumplir las normas y mostrarse agresiva, lo que a menudo le ha valido el aislamiento. Estas acciones reforzaron su imagen de peligrosidad, dejando claro que es difícil de controlar. Para controlar a Krista, la prisión toma medidas de seguridad específicas, aunque los detalles se mantienen confidenciales. Es probable que estas medidas incluyan controles periódicos, movimientos controlados y aislamiento para evitar daños. El personal recibe formación en técnicas de desescalada e intervención en crisis, y recibe apoyo para manejar el estrés que supone supervisar a reclusos de alto riesgo como Krista. Sin embargo, desde su condena en 1996, Krista se ha visto envuelta en numerosos procedimientos judiciales y apelaciones. Su caso llamó mucho la atención porque es una de las mujeres más jóvenes condenadas a muerte en EUU. Su equipo de defensa ha presentado muchos recursos, argumentando que tenía problemas de salud mental en el momento del delito, que no se tuvieron debidamente en cuenta y que su defensa original fue ineficaz. En 2000, el Tribunal de Apelaciones Penales de Tennessee confirmó su condena, pero detectó errores en la fase de sentencia. Sin embargo, concluyó que estos errores no justificaban la anulación de su condena a muerte. A pesar de estos desafíos legales, Krista sigue en el corredor de la muerte. Sigue siendo una figura central y temida en la prisión de mujeres de Tennessee. A continuación, tenemos la historia de la abuela de aspecto dulce, que era una envenenadora de corazón frío. Velma Barfield. En los sombríos pasillos de la prisión central de Raleigh, Carolina del Norte, una presencia escalofriante acechaba incluso a los reclusos más duros. Velma Barfield, que parecía una dulce abuela, era conocida como la mujer más temida de la cárcel. Su vida comenzó en el pueblo rural de Eastover, Carolina del Norte, el 29 de octubre de 1932. Criada cerca de Fayetteville, la infancia de la joven Velma estuvo marcada por los malos tratos de su padre, mientras su madre, Lillian Bullard, guardaba silencio. En busca de una vía de escape, Velma se casó con Thomas Burke en 1949. Tuvieron 2 hijos y un breve periodo de felicidad. Sin embargo, tras una histerectomía y un dolor de espalda crónico, Velma se volvió adicta a las drogas. Esta adicción destrozó su hogar. Thomas se aficionó al alcohol, lo que provocó frecuentes discusiones y la desintegración del hogar. En este caos comenzó la oscura transformación de Velma. El 4 de abril de 1969, un incendio arrasó su casa y mató a Thomas, que había perdido el conocimiento a causa de la bebida. Las sospechas rodearon a Velma, pero no se presentaron cargos contra ella. Al quedarse sola, Velma buscó la estabilidad y pronto se casó con Jennings Barfield en 1970. Sin embargo, Jennings murió de complicaciones cardíacas el 22 de marzo de 1971, menos de un año después de su matrimonio, lo que ahondó la sombra de la duda. En 1974, las actividades delictivas de Velma se intensificaron.
Su madre, Lillian Bullard, murió el 30 de diciembre de 1974 de misteriosas dolencias similares a las de Jennings. También empezó a cuidar de ancianos, y siguieron más muertes. Montgomery y Dolly Edwards, Record Lee y Rowland Stewart Taylor murieron en circunstancias sospechosas con Velma cerca. La muerte de Taylor, el 3 de febrero de 1978, por envenenamiento con arsénico, condujo finalmente a su detención. El juicio de Velma Barfield por el asesinato de Rowland Stewart Taylor cautivó a Carolina del Norte. La acusación la presentó como una envenenadora despiadada, mientras que la defensa intentó retratarla como una mujer rota por los malos tratos y la adicción. Velma confesó haber matado a su madre, Dolly Edwards, y a John Henry Lee. Fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a muerte. El 2 de noviembre de 1984, Velma Barfield se convirtió en la primera mujer ejecutada por inyección letal en Estados Unidos desde la reinstauración de la pena capital en la década de 1970. En su última declaración, expresó su remordimiento, y su última comida fue simplemente cheese doodles y Coca-Cola. El siguiente es el ángel de la muerte, que infundió miedo a muchos. Jenene Jones. En los silenciosos pasillos del Departamento de Justicia Penal de Texas, los susurros sobre Jenene Jones aún persiguen a los reclusos. Conocida como el ángel de la muerte, Jones fue una enfermera cuyas manos trajeron la muerte en lugar de la curación. Jenene Jones nació el 13 de julio de 1950 en Texas. Adoptada por el dueño de un club nocturno y su esposa, sus primeros años parecían normales. Trabajó como esteticista antes de decidirse por la enfermería a finales de la década de 1970. Jones se casó con su novio del instituto en 1968, tuvo un hijo, se divorció en 1974 y reavivó la relación, teniendo otro hijo en 1977. Sin embargo, su vida personal fue caótica y terminó en un breve matrimonio con un auxiliar de enfermería de 19 años, justo antes de ser acusada. Jones empezó a trabajar en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital del Condado de Bexar, donde era responsable de los pacientes más vulnerables. Un inquietante número de niños murieron bajo su cuidado, pero el hospital, temiendo un escándalo, pidió discretamente su dimisión y la de otras enfermeras vocacionales licenciadas, LVN. Jones se trasladó a una clínica pediátrica de Kerrville, Texas, donde los niños volvieron a sufrir crisis médicas repentinas e inexplicables. El punto de inflexión se produjo cuando un médico encontró un vial manipulado de succinilcolina, un potente agente paralizante. Las marcas de pinchazos en el vial sugerían un uso indebido. Jones alegó que quería crear una unidad de cuidados intensivos pediátricos en Kerrville, pero sus acciones indicaban un motivo más oscuro. Inyectaba a los niños fármacos capaces de detenerles el corazón y paralizarles los pulmones. Las autoridades iniciaron una investigación y descubrieron el alcance de los crímenes de Jones. El ángel de la muerte había dañado y posiblemente matado a docenas de niños. En 1985, Jones fue declarada culpable del asesinato de Chelsea McClellan, de 15 meses, mediante una inyección letal de succinilcolina, y condenada a 99 años de prisión. Se enfrentó a cargos adicionales por dañar a otros niños, entre ellos Brandy Benites, Chris Parker, Jimmy Pearson, Misty Reichenau y Jacob Evans. La posible liberación anticipada de Jones, debido a una ley de Texas destinada a reducir el hacinamiento en las cárceles, alarmó a muchos. En 2017, justo antes de su posible liberación, fue acusada del asesinato de Joshua Sawyer, de 11 meses. Esta medida garantizó que permanecería entre rejas. En 2020, Jones se declaró culpable del asesinato de Sawyer, recibiendo cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, hasta los 87 años. A continuación, la escalofriante historia de una madre que mató a sus hijos. Mary Beth Tinning. La historia de Mary Beth Tinning es una de las más escalofriantes de la historia criminal. Nacida el 11 de septiembre de 1942 en Duanesburg, Nueva York, los años escolares de Mary Beth fueron tranquilos, y se graduó en el Instituto de Duanesburg en 1961. Después, aceptó trabajos mal pagados hasta que se convirtió en auxiliar de enfermería en el Hospital Ellis de Schenectady. En 1963, conoció a Joseph Tinning en una cita a ciegas y se casaron en 1965. Su primera hija, Barbara, nació en 1967, seguida de Joseph Jr. en 1970. En 1971, su padre murió de un ataque al corazón. 3 meses después, la tercera hija de Mary Beth, Jennifer, nació con graves complicaciones y también murió en una semana. Las tragedias continuaron con Joseph Jr., que murió de un ataque a los 2 años, y Barbara, que falleció de síndrome de Reye a los 5. Siguieron las muertes de Timothy, Nathan y Mary Frances, atribuidas a diversas causas de paro cardíaco. A pesar de adoptar a Michael, la tragedia volvió a golpear cuando también murió.
las sospechas empezaron a crecer. El nacimiento de Tammy Lynn en 1985 trajo una breve esperanza, pero murió asfixiada en diciembre. Las autoridades, dirigidas por Betsy Mannix, de los servicios sociales, y Bob Imfeld, de la policía de Schenectady, investigaron finalmente el hogar de los Tinning. Las pruebas confirmaron la muerte por asfixia de Tammy Lynn, lo que condujo a la detención de Mary Beth. El juicio celebrado en junio de 1987 cautivó a la nación. La acusación presentó pruebas abrumadoras, incluidos los testimonios del pediatra Dr. Bradley Ford y del médico forense Thomas Oram, que confirmaron la asfixia de Tammy Lynn. El jurado declaró a Mary Beth culpable de asesinato en segundo grado tras 6 semanas de juicio y 23 horas de deliberación. Los expertos especulan con la posibilidad de que Mary Beth padeciera el síndrome de Munchausen por poderes, un trastorno en el que un cuidador fabrica o induce una enfermedad para llamar la atención. Nunca recibió un diagnóstico formal. En prisión, se enfrentó a una dura rutina y a la antipatía de sus compañeras. En marzo de 2007, Mary Beth dijo a la Junta de Libertad Condicional que recordaba la muerte de su hija, pero negó haberla causado. En 2009, habló de malos momentos, pero se descubrió que carecía de verdadero remordimiento. En 2011, admitió que simplemente lo hizo, tras perder a sus otros hijos, pero de nuevo se le denegó la libertad condicional. Resultados similares siguieron en 2013 y 2015. Después de 6 denegaciones de libertad condicional, Mary Beth fue finalmente liberada el 21 de agosto de 2018, a la edad de 76 años, después de cumplir 31 años. Su marido, Joseph, permaneció a su lado. Como parte de sus condiciones de libertad condicional, Mary Beth debía permanecer bajo supervisión de por vida, cumplir un toque de queda y asistir a asesoramiento sobre violencia doméstica. Al igual que el caso de Mary Beth Tinning, la siguiente historia no es diferente. Diane Downs. En el sistema penitenciario estadounidense, un nombre infunde miedo: Elizabeth Diane Downs. Su historia comienza en Phoenix, Arizona, donde nació el 7 de agosto de 1955, hija de Wesley y Willa Dean Frederickson. La educación de Diane fue estricta, dominada por la presencia autoritaria de su padre Wesley. Al sentirse desatendida, se rebeló, lo que provocó una tensa relación con sus padres. Diane encontró consuelo en Steve Downs, a quien conoció en el instituto. Ignorando la desaprobación de sus padres, se casó con Steve en 1973, buscando escapar de su familia. Tuvieron 3 hijos: Christiane en 1974, Cheryl Lynn en 1976 y Stephen Daniel en 1979, este último engendrado por un amigo, Mark Sager, durante una relación extramatrimonial de Diane. El matrimonio fue difícil, plagado de problemas financieros e infidelidades, lo que les llevó al divorcio en 1980. El inquietante comportamiento de Diane con sus hijos preocupaba a Steve. Recordaba a su hija Cheryl preguntando por una pistola, expresando su deseo de morir porque Diane la había etiquetado de mala. El 19 de mayo de 1983, la vida de Diane dio un giro oscuro. Llegó al hospital Mackenzie Willamette con sus 3 hijos, que habían sido tiroteados. Cheryl había muerto, Christy tenía un derrame cerebral y Danny estaba paralizado. La propia Diane tenía una herida de bala. Afirmó que les había atacado un ladrón de coches, pero los investigadores dudaron de su versión. Las pruebas forenses no apoyaban su versión y su reacción calmada era sospechosa. La investigación reveló que Diane poseía una pistola del calibre 22, que coincidía con el arma utilizada en el tiroteo. Los testigos vieron que su coche se dirigía lentamente hacia el hospital, lo que contradecía su afirmación de que había corrido en busca de ayuda. 9 meses después, el 28 de febrero de 1984, Diane fue detenida y acusada de asesinato, intento de asesinato y agresión. La fiscalía argumentó que quería eliminar a sus hijos para estar con su amante, Robert Knickerbocker, que no quería tener hijos. Durante el juicio, el testimonio más condenatorio fue el de su hija Christy, que confirmó que Diane les había disparado. El 17 de junio de 1984, Diane fue declarada culpable de todos los cargos y condenada a cadena perpetua más 50 años. El juez pretendía que nunca volviera a ser libre. En prisión, Diane no mostró ningún remordimiento, siguió tejiendo historias de inocencia y culpó a varios atacantes ficticios. Diagnosticada con trastornos de personalidad, permaneció alejada de la realidad. Su acto más impactante se produjo el 11 de julio de 1987, cuando se fugó de la cárcel, desencadenando una persecución masiva. Fue recapturada 10 días después y encontrada con otros 2 fugados, lo que añadió 5 años a su condena y provocó su traslado a un centro de mayor seguridad en Nueva Jersey. A continuación, la mujer más peligrosa de Gran Bretaña, Joanne Dennehy. Conozca a Joanna Christine Dennehy, la mujer más peligrosa de Gran Bretaña.
nació en agosto de 1982 en St. Albans, Hertfordshire. Las tendencias violentas de Dennehy empezaron a aflorar. Unas relaciones inestables la llevaron a Kevin Lee, promotor inmobiliario y casero, y a una atracción mortal. También entabló amistad con Łukasz Slabosewski, un ciudadano polaco que compartía sus hábitos de abuso de sustancias, y con John Chapman, su compañero de piso. Ambos se convertirían en víctimas de su creciente sed de sangre. En marzo de 2013, Dennehy se embarcó en lo que se conoció como los asesinatos de la Zanja de Peterborough. Su primera víctima fue Łukasz Slabosewski, visto con vida por última vez entre el 19 y el 29 de marzo. Las siguientes víctimas de Dennehy fueron su amante y casero, Kevin Lee, y su compañero de piso, John Chapman. El 29 de marzo, Dennehy mató tanto a Lee como a Chapman. El cuerpo de Lee, vestido post-mortem con un vestido negro de lentejuelas, fue encontrado cerca de Newborough al día siguiente. Los cuerpos de Slabosewski y Chapman fueron encontrados el 3 de abril cerca de Thorney, ambos con heridas mortales de arma blanca. La matanza de Dennehy no terminó ahí. Ella y su amigo Gary Stretch se dirigieron a Hereford, donde atacó y apuñaló al azar a 2 hombres, ambos paseadores de perros, que sobrevivieron milagrosamente. Incluso robó el perro del segundo. Dennehy fue capturada poco después de los ataques en Hereford, poniendo fin a su reinado de terror. El 18 de noviembre de 2013, Joanna Christine Dennehy se presentó ante el juez en Old Bailey y se declaró culpable de los asesinatos de 3 hombres y del intento de asesinato de otros 2. A lo largo del juicio, el comportamiento de Dennehy fue desafiante y burlón, riéndose durante los procedimientos e interrumpiendo para hacer valer su autonomía. Dennehy fue condenada a cadena perpetua con cadena perpetua, uniéndose así a un puñado de mujeres en el Reino Unido con tal condena, entre ellas Myra Hindley y Rosemary West. Sus cómplices, Gary Stretch y Leslie Layton, también se enfrentaron a la justicia. La vida en prisión de Dennehy ha sido dura. Mientras estuvo detenida en la prisión H.M. de Bronzefield, participó en un angustioso plan de fuga que incluía planes para asesinar a un funcionario de prisiones y cortarse un dedo para burlar la seguridad biométrica. Esto la llevó a estar en régimen de aislamiento desde septiembre de 2013 hasta septiembre de 2015. Sus denuncias de violación de derechos humanos fueron desestimadas por el Tribunal Superior de Justicia. A pesar de estar entre rejas, Joanna Christine Dennehy sigue infundiendo miedo y llamando la atención. Al igual que el siguiente caso del asesino en serie más famoso de Estados Unidos. Aileen Wuornos. Aileen Wuornos, a menudo llamada la mujer más temida de la cárcel, vivió una vida llena de violencia, rebeldía e infamia. Nacida el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, los primeros años de Aileen estuvieron llenos de rechazo y abusos. Su madre, una niña de 14 años, se casó con un hombre de 18 con un violento pasado criminal. Antes de que Aileen pudiera recordarlo, su padre fue encarcelado por delitos contra menores, lo que ensombreció su vida desde el principio. La infancia de Aileen estuvo marcada por el abandono y los malos tratos. Su madre los dejó a ella y a su hermano con sus abuelos alcohólicos, que los descuidaron y maltrataron. A los 11 años, Aileen se vio obligada a prostituirse para sobrevivir, intercambiando su cuerpo por necesidades básicas como comida y sustancias. Las calles eran implacables y Aileen se encontró con hombres que explotaban su vulnerabilidad. En 1986, Aileen conoció a Tyria Moore, y su inestable relación se mantuvo gracias al trabajo de Aileen como prostituta. En 1989, la desesperada vida de Aileen se convirtió en una vida de asesinatos a sangre fría. Las carreteras de Florida se convirtieron en su coto de caza. Su primera víctima fue Richard Mallory, propietario de una tienda de electrónica de 51 años. En noviembre de 1989, recogió a Aileen, pero su encuentro acabó con su muerte. Ella alegó defensa propia, declarando que Mallory había intentado violarla, pero el jurado no quedó convencido. En 1990, el recuento de cadáveres aumentó. En mayo, los restos de David Spears, un trabajador de la construcción de 43 años, aparecieron acribillados a balazos. En junio, Charles Carskadon, trabajador de rodeo de 56 años, recibió 9 disparos. Peter Sims, marinero jubilado de 65 años, desapareció en junio, y aunque nunca se encontró su cuerpo, se relacionó a Aileen con su desaparición. Troy Burress, vendedor de salchichas de 50 años, fue encontrado en julio con 2 heridas de bala. Charles Humphries, investigador de abusos infantiles de 56 años, fue descubierto en septiembre con 6 disparos. La última víctima conocida fue Walter Geno Antonio, camionero de 62 años, cuyo cuerpo, casi desnudo, fue hallado en noviembre, con lo que el número de víctimas conocidas ascendió a 7. El método de Aileen era escalofriantemente coherente.
Disparaba varias veces a sus víctimas, desnudaba sus cuerpos y robaba sus coches y pertenencias. Sus motivos eran una compleja mezcla de supervivencia, ira y un retorcido sentido de la venganza por los males que había sufrido. Aileen fue detenida en enero de 1991 en un bar de moteros. Pruebas abrumadoras, como sus huellas dactilares en las pertenencias de las víctimas, sellaron su destino. Su juicio en 1992 fue un espectáculo mediático. La defensa de Aileen, basada en la autodefensa, fracasó, y la acusación la pintó como una asesina a sangre fría. Fue declarada culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Richard Mallory, y posteriormente se declaró inocente de otros 3 asesinatos, recibiendo múltiples condenas a muerte. Los psicólogos diagnosticaron a Aileen trastornos límite y antisocial de la personalidad, lo que arrojó luz sobre su falta de empatía y sus arrebatos violentos. Su estancia en el corredor de la muerte estuvo marcada por la confusión psicológica y la polémica. Denunció malos tratos y creía que su mente estaba controlada. A medida que se acercaba la fecha de su ejecución, sus últimas declaraciones fueron una mezcla de desafío y mensajes crípticos. El 9 de octubre de 2002, Aileen Wuornos fue ejecutada mediante inyección letal. A continuación, la mujer que fue considerada demasiado peligrosa para ser puesta en libertad. Katherine Knight. Catherine Mary Knight nació el 24 de octubre de 1955 en Tenterfield, Nueva Gales del Sur. Sus primeros años de vida estuvieron marcados por el caos y prepararon el terreno para un futuro que conmocionaría al país. La madre de Catherine, Barbara Rohan, dejó a su primer marido para vivir con Ken Knight, un escandaloso romance que les obligó a trasladarse a Maury. Los hijos de Barbara, de su primer matrimonio, se unieron a ellos más tarde, añadiéndose a la problemática familia. Ken Knight, el padre de Catherine, era un hombre maltratador, conocido por sus arrebatos violentos y sus abusos sexuales contra Barbara, que ella contaba con todo lujo de detalles a sus hijos. Cuando la familia regresó a Aberdeen, la difícil educación de Catherine continuó. Afirmó haber sido agredida sexualmente por miembros de su familia hasta los 11 años, acusaciones ampliamente confirmadas por la familia y aceptadas por los psiquiatras. En el instituto Muswellbrook, Catherine era una matona y una solitaria, conocida por sus arrebatos violentos. Una vez atacó a un chico con un arma y fue herida por un profesor en defensa propia. A pesar de ello, sabía portarse bien y se ganaba elogios. Catherine dejó la escuela a los 15 años, sin saber leer ni escribir, y trabajó en una fábrica de ropa. Un año más tarde, encontró el trabajo de sus sueños en un matadero local, donde se convirtió en una empalmada y mantenía los cuchillos de carnicero colgados encima de la cama, hábito que mantuvo hasta su encarcelamiento. La vida personal de Catherine fue problemática, marcada por relaciones violentas y luchas con la salud mental. Su matrimonio con David Kellett estuvo marcado por la violencia doméstica. Catherine intentó estrangularlo la noche de bodas y le fracturó el cráneo con una sartén mientras estaba embarazada. Sufrió una depresión posparto que la llevó a comportarse de forma peligrosa y a ser hospitalizada por problemas psiquiátricos. Su posterior relación con David Saunders también fue violenta. Catherine le atacó y mató a su perro en un ataque de celos. La relación terminó con una orden de alejamiento contra Saunders. La siguiente relación de Catherine fue con John Chillingworth, con quien tuvo un hijo. Sin embargo, dejó a Chillingworth por John Price en 1995. Price era consciente de su reputación violenta, pero al principio su relación parecía feliz. Esto cambió cuando Price se negó a casarse con ella. Catherine tomó represalias filmando objetos robados en su lugar de trabajo, lo que provocó su despido. En febrero de 2000, después de que Catherine le agrediera con un cuchillo de carnicero, Price pidió una orden de alejamiento. Trágicamente, el 29 de febrero dijo a sus compañeros que si no se presentaba a trabajar era porque Catherine le había matado. Esa noche, Catherine llegó a casa de Price y tras una noche juntos, lo asesinó brutalmente, apuñalándolo al menos 37 veces. Luego lo despellejó, colgó su piel de un gancho para carne, lo decapitó y cocinó partes de su cuerpo para servírselas a sus hijos. Catherine fue encontrada drogada y detenida. Su juicio se convirtió en uno de los más angustiosos de la historia de Australia. Inicialmente se declaró culpable de homicidio involuntario, pero los cargos se elevaron a asesinato. El 8 de noviembre, el juez Barry O'Keefe la condenó a cadena perpetua sin libertad condicional, marcando sus papeles como no excarcelable, lo que la convirtió en la primera mujer de Australia en recibir esta sentencia. La siguiente historia trata de una mujer cuyos crímenes conmocionaron a toda la comunidad de 25 Cromwell Street. Rosemary West. En los oscuros rincones de la prisión de Su Majestad de New Hall, un nombre infunde temor en el corazón de muchos. Rosemary Pauline, Rose West.
Su historia comienza en Northam, Devon, donde nació en noviembre de 1953. Los primeros años de Rose fueron problemáticos. Su madre sufría problemas de salud mental y se sometió a terapia electroconvulsiva, mientras que su padre era violento y le dejó profundas cicatrices psicológicas. Al crecer, Rose se enfrentó a una creciente disfunción en casa. El comportamiento abusivo de su padre desdibujó las líneas que separaban el cuidado de la mala conducta, lo que dio forma a la retorcida comprensión que Rose tenía del amor y las relaciones. Cuando tenía 15 años, conoció a Fred West, un hombre 12 años mayor que ella, en una parada de autobús de Cheltenham. A pesar de sus reservas iniciales, Rose se sintió atraída por Fred, que le ofrecía una vía de escape de su problemático hogar. Fred, que ya era padre, incorporó a Rose a su vida como niñera de sus hijos. Los padres de Rose, alarmados por esta relación, la denunciaron a los servicios sociales, alegando su implicación en la prostitución. A pesar de sus esfuerzos, Rose siguió con Fred. En 1972, Fred y Rose se casaron en una ceremonia secreta, marcando el comienzo de su notoria relación. Se instalaron en el número 25 de la calle Cromwell, un lugar que se haría tristemente célebre. Rose compaginaba su papel de esposa y madre con su trabajo como prostituta, alentada por Fred. Él instalaba mirillas y un vigilabebés para espiar sus sesiones con los clientes, y utilizaba el dinero que ella ganaba para financiar su perverso estilo de vida. Sus hijos fueron los que más sufrieron, sobre todo Charmaine, hija de un matrimonio anterior de Fred. Rose mató a Charmaine y mintió sobre su paradero durante años. La casa de los horrores de los West se extendía más allá de su familia, ya que atraían a mujeres jóvenes a sus casas, donde se enfrentaban a torturas y muertes inimaginables. Los crímenes de la pareja continuaron sin control durante años, con víctimas que desaparecían sin dejar rastro. Finalmente, la policía descubrió los restos de sus víctimas, enterrados en el jardín y bajo la casa. También se encontraron objetos personales de estas mujeres desaparecidas en sus casas, lo que vinculó a Rose y Fred con los asesinatos. En octubre de 1995, Rose West fue juzgada, lo que atrajo la atención mundial. La acusación presentó pruebas abrumadoras, incluidos testimonios de víctimas supervivientes y confesiones de Fred antes de su suicidio en prisión. Describieron a Rose como participante activa en los asesinatos, afirmación respaldada por las declaraciones de Fred. La defensa de Rose fue de negación, presentándose como una víctima más de la violencia de Fred. Sus abogados trataron de culpar a Fred, pero el caso de la fiscalía era sólido. Declarada culpable de todos los cargos, Rose West fue condenada a cadena perpetua. Su legado como una de las criminales más vilipendiadas de Gran Bretaña quedaba sellado. Dentro de la prisión de New Hall, la notoria reputación de Rose la persigue. Tanto los reclusos como los guardias la tratan con una mezcla de miedo y curiosidad. Por fin, la mujer que sembró el terror en el Centro Médico de Asuntos de Veteranos. Kristen Gilbert. En lo más profundo de las paredes del Centro Médico Federal de Carswell, en Fort Worth, Texas, reside una mujer, Kristen Heather Gilbert. Kristen Heather Strickland nació un fresco día de otoño de noviembre de 1967 en Fall River, Massachusetts. Era la primogénita de Richard, ejecutivo de electrónica, y Claudia, ama de casa y profesora a tiempo parcial. La vida de Kristen parecía normal, pero empezaron a surgir patrones inquietantes. De adolescente, se hizo conocida por su comportamiento mentiroso y manipulador, incluidos falsos intentos de suicidio que dejaban entrever tendencias más oscuras. Tras graduarse en el Groton Dunstable Regional High School, Kristen estudió enfermería en el Bridgewater State College. Un intento de suicidio fingido la llevó a recibir tratamiento psiquiátrico y a trasladarse al Mount Wachusett Community College, y luego al Greenfield Community College, donde obtuvo el título de enfermera en 1988. Ese mismo año, Kristen se casó con Glenn Gilbert y comenzó una nueva etapa. La trayectoria profesional de Kristen comenzó en 1989 en el Veterans Affairs Medical Center de Northampton. Al principio, parecía una enfermera prometedora. Incluso apareció en la revista VA Practitioner en abril de 1990. Pero pronto, sus colegas se dieron cuenta de un número inusualmente alto de muertes durante sus turnos. En 1996, el Centro Médico de Asuntos de Veteranos experimentó un preocupante aumento de muertes de pacientes, sobre todo durante paradas cardíacas. La epinefrina, un medicamento que salva vidas, desaparecía a un ritmo alarmante. Las sospechas recayeron sobre Kristen Gilbert, cuya presencia durante estas emergencias era demasiado constante como para ignorarla. Se inició una investigación. Mientras el hospital investigaba, Gilbert intentó perturbar la investigación, amenazando con una bomba.
Sin embargo, este acto imprudente solo atrajo más atención hacia ella. Las autoridades localizaron la llamada y la investigación se intensificó. Las pruebas aumentaron. Los compañeros testificaron sobre el comportamiento de Gilbert y los registros mostraron una clara relación entre sus turnos y la tasa de mortalidad. El uso indebido de epinefrina se hizo innegable. El juicio de Kristen Gilbert suscitó un gran interés público. El fiscal adjunto William M. Welch II dirigió la acusación, presentando un caso minucioso. Mostraron una cronología de muertes en el Centro Médico de Asuntos de Veteranos que coincidía con los turnos de Gilbert. Los testigos describieron cómo se desenvolvía en el caos de los intentos de reanimación. Los análisis estadísticos sugerían que la probabilidad de su inocencia era de 1 entre 100 millones. La acusación la describió como una persona que ansiaba atención y control, que utilizaba sus conocimientos médicos para crear situaciones de riesgo vital que luego podía resolver heroicamente. El abogado defensor, David P. Hughes, alegó que no había pruebas directas que relacionaran a Gilbert con las inyecciones y sugirió que las muertes podían deberse a enfermedades preexistentes de los pacientes. Sin embargo, el jurado no quedó convencido. Gilbert fue condenado a 4 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, más 20 años. Para ver más contenidos emocionantes, haga clic en los cuadros que se reproducen en su pantalla para ver contenidos similares.